Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 innumeroso santos escogidos que adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, santo, la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras en cielo, tierra y mar. Santo, santo, te adorará todo hombre. Dios en tres personas, bendita, bendita, bendita Trinidad. Hola, bienvenidos. Les habla Enrique Chi y es un placer darles una cordial bienvenida a nuestro culto virtual en esta oportunidad y estamos muy contentos de que nos acompañe. Solamente quiero compartirles unos breves anuncios. Ustedes ya han oído todos estos antes, pero es bueno que nos recordemos unos a otros de lo que está por venir. Y entonces quiero recordarles en primera instancia que tenemos nuestros servicios virtuales el, los domingos a las 7 de la noche tenemos este culto que está viendo ahorita mismo por YouTube y a las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde, perdón, cada 15 días tenemos un capítulo nuevo de Las Aventuras de Cuarentino, que ha sido un rotundo éxito con los chicos y grandes, con los niños de todas las edades. Gracias a Dios por eso. Pero también durante la semana tenemos el tiempo de oración los miércoles a las 7:30, la reunión de varones, hombres de verdad, los jueves a las 8:30 y la reunión de jóvenes los sábados a las 3:30 de la tarde. Todo esto por Google Meet. Así que les invitamos a que nos acompañe en todas estas actividades según usted pueda. Quiero recordarles, ¿verdad? Lo que eh, am, siempre lo mencionamos, que es nuestras ofrendas. Y usted ya sabe que puede ir y depositar su ofrenda directamente en el banco o hacerlo por banca virtual. De lo contrario, puede llevar su ofrenda a la casa pastoral y allí se le dará un recibo, se entregará a la hermana tesorera. Pero también, ya que estamos prontos a tener algunos cultos presenciales, puede traerlo a la iglesia. Y ahí está la información en su pantalla. Haga una captura de imagen para tener el número de cuenta y todo eso, ¿verdad? Así que queda aquí grabado. Por favor, seamos fieles en el asunto de nuestros diezmos y ofrendas. No queremos ser desobedientes. Yo tengo un anuncio muy, muy importante. El próximo domingo, 4 de octubre, vamos a tener un culto presencial.
Ya hemos cumplido con los requisitos que exige, creo que es el MINSA y el Mitradel, y podemos abrir, pero hay cupos limitados. Usted tiene que confirmar su asistencia con nuestro hermano Raúl Batista y el número de teléfono le aparece ahí en la pantalla, 6569-5355. Puede usar WhatsApp para confirmar quiénes van, cuántos van de su familia. Hay ciertas limitaciones de espacio. Lo que les puedo adelantar es que una familia que vaya junta puede sentarse todos en una misma banca. De lo contrario, hay que dejar espacios bastante grandes entre una persona y otra, aún en una misma banca, por ejemplo. Tenemos gel alcoholado, tenemos, ¿verdad?, los termómetros que ya se conocen en todas partes para poder controlar, pues, ¿no? A todos los que vayan ingresando. Pero dos notas importantes. Si usted es mayor de 60 años, use su discreción. Si usted cree que puede venir sin riesgo, venga. Si no, no hay ningún problema. Mejor quédese en casa si usted es una persona de alto riesgo, por ejemplo. Todos sabemos que hay comorbilidades. Y también por exigencias, no nuestras, sino exigencias del gobierno, no vamos a admitir a menores de 12 años por el momento. El plan ahorita mismo es desde aquí hasta el fin de año tener un culto presencial por mes. Así que los cultos virtuales por YouTube van a continuar. Ya no se va a perder de nada. Pero ya en la medida en que se vaya abriendo, se vayan abriendo los espacios y se vayan quitando las limitaciones, vamos a tener cultos presenciales. Por ahora el plan es tener uno al mes hasta el fin del año. Eso puede cambiar. Así que venga preparado y acompáñenos, ¿verdad? Y otra vez, nos sentimos honrados de que esté viendo este programa con nosotros, y le invitamos a que siga disfrutando de nuestra comunión y del tiempo con la palabra de Dios. El Señor me los bendiga ricamente. Oh, deja que el Señor te envuelva con su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón. En
perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te amamos, Jesús, y en tu trono de luz has dejado por darnos salud en la luz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos tu consolador, la fuente de gracia y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Y nos loan a la gran Trinidad, es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor, bendito Señor. Hola, mis queridos niños, Dios me los bendiga. Espero que estén bien de salud. ¿Sabían que en este mes de septiembre se está celebrando el mes de la Biblia? Sí, y es por eso que hoy vamos a hablar un poco más de la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, escrita por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ella está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos la creación del mundo, las leyes y también los mandamientos que Dios nos dio. También encontramos el libro de los Salmos y los libros de los profetas, entre ellos el del profeta Isaías, en donde está anunciando la venida de Jesús. En el Nuevo Testamento encontramos los 4 evangelios, el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan. En el evangelio de Lucas se detalla, ¿verdad? De forma muy detallada el nacimiento del Señor Jesús. Entonces también encontramos muchas promesas que Jesús nos da. Encontramos también otras cartas de otros apóstoles. Y lo último, el libro de la Revelación o el libro de Apocalipsis. Dios nos da muchas promesas. Las promesas, por ejemplo, el de la vida eterna. Allí Él nos muestra cómo debemos hacer para conseguir la vida eterna. En el libro de Primera de Juan, allí Dios nos da una promesa. Y la promesa que Él nos da es la vida eterna. También Jesús nos promete estar siempre con nosotros. No nos va a dejar ni nos va a desamparar. Eso también es una promesa. También hay un mandamiento que nos tiene una promesa. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento nos dice que honremos a nuestros padres y a nuestras madres para que tengamos larga vida
y que todo nos salga bien. Entonces Dios nos manda a ser obedientes. En el libro de Juan 5:39 también Él nos manda a que escudriñemos, leamos su escritura, o sea, la palabra de Dios. Allí, en el libro de Juan, nos muestra que nos dice que escudriñemos las escrituras porque aquí, en ella, es donde tenemos la vida eterna. Por eso, niños, es que debemos leer todos los días una porción de la Biblia. Y si aún no podemos leer bien o no sabemos, decirles a nuestros papás que quieren escuchar un poquito de la palabra de Dios. En la Biblia se encuentran muchas historias muy bonitas, ¿verdad? Y que nos dan enseñanzas. También en el libro de Romanos nos dice cómo debemos hacer para ser salvos. Porque en el libro de Romanos 10:9 nos dice que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. No iremos a condenación, sino que iremos con Jesús para estar siempre con Él. Por eso, niños, hoy hemos hablado un poco de la Biblia, porque la Biblia es el mayor tesoro que podamos tener, porque en ella está la salvación y la vida eterna. Dios me los bendiga, queridos niños, y esperamos vernos pronto. Los quiero mucho. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, tu reino venga y tu voluntad hágase en cielo y tierra. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, tu reino venga y tu voluntad hágase en cielo y tierra. Padre nuestro, Padre nuestro.
fuente de agua viva, fuente de agua viva celestial. Oh, cuando ese raudal de Dios brotando está, felicidad y gozo me brindó. En gloria, gracia y bendición mi vida irá, por eso aleluya canto yo. Toma de la fuente de agua viva, fuente eterna, agua del raudal. Toma de la fuente de agua viva, fuente de agua viva celestial. Toma de la fuente de agua viva, fuente eterna, agua del raudal. Toma de la fuente de agua viva, fuente de agua viva celestial, fuente de agua viva celestial, agua viva celestial. La lectura bíblica la encontramos en Habacuc capítulo 3 versos 18 y 19 y dice así la palabra del Señor. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. El Señor les bendiga ricamente. Gracias por la invitación para compartir la palabra de Dios. Me gustaría mucho ver a ustedes enfrente, y cuando el hermano Manuel me habló de la invitación y me dio las fechas, yo le dije que bueno, déjame para la última fecha, porque siempre con la esperanza que ya puedo estar con ustedes en vivo. Pero bueno, como está la situación, ya sabemos, una situación un poco complicada a la cual tenemos que acostumbrarnos. Todavía algunas cosas ya nos hemos acostumbrado. Y vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre en los cielos, en el nombre de Jesús te alabamos, te glorificamos por este momento especial que tú nos regalas en tu amor y misericordia para recibir tu palabra. Te pido que tú me des la gracia de compartirla y también a mis hermanos de estar atentos a lo que tú quieres decirles. Y te damos gracias que podemos dejar ese tiempo en tus manos. Que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como mencioné y todos lo sabemos, estamos en un tiempo un poco complicado. Estamos en el tiempo de la pandemia. Ya hemos salido del confinamiento y definitivamente ese tiempo nos ha dejado muchas preguntas, y eso a nivel mundial. Y leí en un periódico suizo unas preguntas que se hizo así con un título en letras grandes. ¿Qué te está pasando, Dios? ¿Qué estás haciendo? Y después siguió el artículo que la juventud tiene muchas preguntas, pero no parecen tanto preguntas, más bien parecen acusaciones. Me recordé del tiempo de los discípulos que estuvieron en la barca con Jesús cruzando el mar de Galilea, cuando se levantó una tormenta, Jesús durmiendo en paz, mientras los discípulos estuvieron remando y pensaron que se iban a ahogar. Despertaron a Jesús y le hicieron también una pregunta: ¿qué te ocurre? Más bien, eso fue la
pregunta, o no era tanto una pregunta, era más bien una acusación. No tienes cuidado que nosotros perecemos. Y creo que esas preguntas, o más bien acusaciones, que Dios, como es un Dios desinteresado, como Dios, hasta que Dios es un Dios cruel, entonces acusaciones de esa clase Dios tiene que escuchar millones de veces, creo que durante todos los días. ¿Usted ha tenido también en algunas ocasiones preguntas, dudas? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en su alrededor o en su propia vida? Creo que por lo general en el círculo cristiano no expresamos esas inquietudes muy a menudo. Los guardamos en nuestro corazón. Algunos se conforman con las dudas, siguen adelante. Otros se endurecen y otros insisten de recibir una respuesta. Quiero compartir acerca de un libro que no es tan conocido, un libro profético, Habacuc. Y Habacuc se distingue de otros libros proféticos, que los otros profetas por lo general se basan en las revelaciones que han recibido de parte de Dios, pero Habacuc comienza con muchas preguntas. Y quiero leer algunas de esas preguntas en el primer capítulo, versículo 2 hasta 4. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada. El juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Podemos dividir el libro de Habacuc en 3 partes. Se presenta en 3 capítulos, 3 capítulos breves, y les recomiendo de todo corazón que lean el libro de Habacuc, los 3 capítulos, para que tengan todo el contexto. Solamente puedo hacer un pequeño resumen y podemos dividir casi como los capítulos se presentan en que Habacuc pone en duda la justicia, la bondad de Dios en el primer capítulo con sus preguntas, y en el segundo capítulo entonces la justicia de Dios es comprobada, y en el tercer capítulo encontramos una hermosa conclusión, una alabanza que la justicia de Dios es confiable. El juicio anunciado sobre Judá impulsa a Habacuc a hacer esas preguntas que hemos leído y algunas más que después también siguen. Judá, igualmente como Israel, siendo pueblo escogido, se había alejado hace tiempo de hacer la voluntad de Dios y de honrar a Dios realmente como pueblo escogido de Dios. Israel, el pueblo del norte, hace años atrás tuvo que sufrir las consecuencias de esa desobediencia, de su rebeldía contra Dios, que fue deportado por Asiria. Aquí Habacuc nos da una lección muy importante inicialmente. Aquí en él se dirige con sus preguntas, con sus dudas, con sus inquietudes. Se dirige a la verdadera fuente, a Dios. Y esa es una lección muy importante que nos da el profeta Habacuc.
Todos nosotros tenemos necesidades, tenemos preguntas, a veces surgen dudas, inquietudes en nuestra vida. La pregunta es, ¿a dónde nos dirigimos? ¿De dónde esperamos respuestas? Y Dios se siente muy, muy honrado realmente cuando nosotros nos acercamos a Él y esperamos que Él nos dé la respuesta, como la verdadera fuente de la vida. Una y otra vez también Jesús en el Nuevo Testamento animó a los discípulos de buscar a Dios en oración, de hablar con Dios. Dice en Lucas 11, 9 hasta 10, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ya hemos leído los primeros versículos en el capítulo 1 y hemos visto que Habacuc hace preguntas difíciles acerca de la situación que está observando. Pero cuando uno va al final del capítulo 3, voy a leer los últimos versículos 18 y 19. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, y el que hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. No parece el mismo hombre que está haciendo las preguntas difíciles al inicio y el que termina con esa hermosa alabanza en el capítulo 3. Me hace un poco recordar de los salmos, de algunos salmos que también comienzan con un lamento y terminan con una alabanza. O también el libro de Job. Job y ni hay que sorprenderse. Las preguntas difíciles que hizo también en la situación en cual se encontró, una situación muy, muy difícil. A veces yo pienso que para nosotros es tan fácil de leer esas historias, ya sabemos cómo termina, pero como Job, encontrarse en una situación tan difícil, ¿verdad? Que también hizo preguntas y le entraron dudas en este momento, y después termina igual con una alabanza. Habacuc sufrió mucho de ver la injusticia. Él quedó como perturbado realmente de lo que estaba viendo en su alrededor. Y lo que vamos a ver más adelante también, cuando Dios le responde, como en cierta manera está contento que Dios le responde, pero no está muy contento en la forma como le responde. Surgen muchas preguntas hoy en día también. Y no sé qué siente usted viendo la situación actual, por ejemplo, de la iglesia. Como la iglesia en muchos lugares en los últimos años ha cambiado. O como cada vez más también se permite que el mundo entra en la iglesia. O viendo la tibieza espiritual que estamos encontrando hoy en día en la iglesia. Hay muchas preguntas. Nuestros amigos, por supuesto,
tienen muchas preguntas en cuanto a las preguntas clásicas de lo que está pasando en el mundo, si Dios existe, porque hay tanta maldad, porque hay tanta injusticia. Estamos en el mes de la Biblia y me llevó eso también pensando un poco en el tema de la Biblia que en los últimos años está pasando en cuanto a la Santa Escritura. Cómo se ha desacreditado, cómo se ha distorsionado en los últimos años la palabra de Dios. Me recordé de algunas traducciones que se han hecho público en los últimos años. Me recordé de una traducción en alemán que se hizo según el traductor, especialmente para la juventud, para el lenguaje de la juventud, pero se ha cambiado tanto. Yo no estoy contra las nuevas versiones. También tengo traducciones del lenguaje sencillo, aparte de la Reina Valera 60, que sabemos que es una fiel traducción. Y bueno, sabemos que hay muchas buenas otras traducciones hoy en día, pero lo que se ha hecho en algunos casos con la palabra de Dios es una verdadera blasfemia. Y, por ejemplo, en esa traducción, especialmente para la juventud, busqué en internet algunas informaciones acerca de esa traducción. Dice que es una edición exitosa en Alemania. Y, por ejemplo, en vez de que Jesús en la entrada triunfal entra en un burro, dice que entra en una moto. O que nosotros ya no somos la sal de la tierra. Dice que eso ya no se entiende, ese ejemplo, que nosotros somos una nevera y cuando ya no funciona, entonces se la echa al vertedero. Una traducción tan distorsionada finalmente que no sé qué piensa usted acerca de eso cuando escucha eso. También salió hace unos años atrás una versión gay. Dice que publican en Estados Unidos la primera Biblia gay en el mundo. No puedes elegir tu sexualidad, pero puedes elegir a Jesús. Ahora puedes elegir también una Biblia, sostiene la página web del libro. Y dicen que hemos editado esos 8 versículos que se refieren a la homosexualidad de un modo que hace imposible interpretaciones homofóbicas, insisten los editores. Otra Biblia que realmente que me quedó perturbado, si podemos hablar todavía de Biblia, dice que una supuesta Biblia en lenguaje más justo fue elaborado por un grupo de especialistas, es especialmente para el movimiento feminista, que ya no aparece él, sino ella, en vez del eterno, la eterna, y bueno, así sigue. En vez de Señor, la viviente. No sé cómo deja a usted eso. Pregunta para mí hasta dónde realmente Dios va a permitir y ver eso. Increíble la paciencia que Dios tiene todavía, ¿verdad? Con este mundo que está realmente blasfemando y distorsionando lo sagrado. Habacuc también presenta una serie de lamentaciones
en el capítulo 2, versículo 6. En adelante dice, ay del que multiplicó lo que no era suyo, hasta cuando había de acumular sobre prenda tras prenda. Refiere a la corrupción, al robo, al engaño. En el versículo 9, hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Encontramos aquí también la falsa seguridad. La gente busca la seguridad en lo material. En el versículo 12, hay del que edifica la ciudad con sangre y el que funda una ciudad con iniquidad. Encontramos el tema de la violencia. En el 15, hay del que da a beber a su prójimo, hay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez, la inmoralidad, el deleite, el vicio. En el 18 entonces al 19, ¿de qué sirve la escultura? El que esculpió al que la hizo, la estatua de fundición que enseña mentira. En el 19, hay del que dice al palo despiértate, y a la piedra muda levántate. ¿Podrá él enseñar? Y aquí está cubierta de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él, que se refiere a la idolatría. Parece bastante actual de la queja de los ayes que aquí se presenta. Como tuviéramos también leyendo las noticias, escuchando las noticias. Tenemos una gran responsabilidad como iglesia, como aquellos que hemos conocido la verdad, que Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. La pregunta es, ¿estamos administrando bien esa vida nueva que hemos recibido? ¿Cómo estamos invirtiendo los dones espirituales, los talentos, los dones materiales, la vida en sí, delante de Dios que nosotros hemos recibido? Es una gran responsabilidad de conocer la verdad. A veces creo que no estamos muy conscientes de eso. A veces me sorprende como Jesús en el Nuevo Testamento, cuando se dirige a los enfermos y ve su enfermedad y todavía les pregunta, ¿qué quieres que te haga? Me parece un poco raro esa pregunta. Bueno, Jesús en todas maneras sabía lo que hay en el corazón y por supuesto que se dio cuenta de la situación de los enfermos y conoció su necesidad. Y aún así les pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué? Yo me pregunté, ¿por qué hizo esa pregunta? Jesús sabía que ser sano y ser salvo incluye mucha responsabilidad. El que estaba mendigando ya le tocaba de trabajar. Ya no tuvo la excusa. Entonces también para nosotros, de haber conocido la verdad, de tener esa seguridad, tener vida nueva, vida eterna, salvación en Cristo, de poder disfrutar todas las abundantes y ricas bendiciones que nos ofrece la Escritura, que nos habla la palabra de Dios que tenemos en Cristo, entonces incluye mucha responsabilidad. Cuando Dios le da la respuesta, no está muy contento al inicio Habacuc con esa respuesta de parte de Dios.
por un lado está complacido de recibir una respuesta, pero por otro lado no entiende porque Dios utiliza un pueblo tan cruel como los caldeos, que Dios utiliza para hacer juicio sobre Judá. Dios contesta y cuando Dios contesta, o sea, de cualquier manera, si utiliza una persona, si usa naciones, si usa los elementos de la naturaleza, siempre nosotros nos sorprendemos. Siempre es de sorprender, ¿verdad? Y en el capítulo 3, en la primera parte, también habla acerca de eso, cómo Dios se puede manifestar, puede usar los elementos de la naturaleza. El mismo faraón de Egipto, cuando perdió su ejército en el Mar Rojo, realmente tuvo que reconocer el Dios de los hebreos es el verdadero Dios. Cuando se levantan tormentas, lluvias, erupciones volcánicas, terremotos o también un virus, entonces uno llega a esa conclusión. ¿Quién es el hombre delante de ese Dios todopoderoso? Un amigo mío, un científico en otro país, él me escribió durante ese tiempo del confinamiento. Yo me recuerdo que hace años él se sentó en una mesa enfrente y él como científico, él me dijo, sí, siéntate acá. Ahora yo te voy a decir porque yo no creo en Dios. Y él me dio un discurso de unos 20 minutos porque él no cree en Dios. Después él me dijo, bueno, ahora quiero escuchar de ti porque tú crees en Dios. Pero en una forma muy respetuosa, nos une una amistad hace tiempo y es interesante a pesar que tenemos diferentes puntos de vista, pero hay mucho respeto de escucharnos y de compartir. Y qué bueno que se puede hacer eso, ¿verdad? Pero lo interesante es que entonces él me escribió, me dejó un mensaje de voz, compartió un poco acerca de lo que estaba observando. Y él me dijo que sí, es increíble la capacidad que tiene el hombre o a dónde hemos llegado en cuanto al avance tecnológico. El ser humano ya ha ido a la luna y se ha inventado ordenadores increíbles, ¿verdad? Y las cosas que hoy en día son posibles en cuanto a la tecnología. Pero pensando ahora lo que está pasando alrededor de todo el mundo, la cosa más pequeña que existe, un virus, tiene todo el mundo en jaque mate. ¿Será que Dios nos tiene que decir algo con eso? Una buena pregunta, ¿verdad? En esos momentos, yo creo que sí Dios tiene que decirnos algo. Apóstol Pablo escribió a los romanos en el capítulo 9:20, escribió, pero tú, hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Importante que llegamos a la misma conclusión como Habacuc. Acercarnos con nuestras preguntas, con nuestras inquietudes
con sinceridad. Dios no tiene problema con nuestras preguntas, mientras salen de un corazón sincero. Y eso es una lección muy importante que también podemos aprender de Habacuc. Él está dispuesto de escuchar a Dios y finalmente aceptar la voluntad de Dios y someterse a la voluntad de Dios. Y finalmente, que Dios actúa según su justicia y también ofrece solución. Pero cómo Él lo hace, cuándo lo hace, dónde lo hace, Él en su soberanía no tiene que preguntar a nadie. Él es Dios. Y finalmente a nosotros nos toca de aceptar y someternos a su soberanía. Dios da una respuesta en el capítulo 2, en los versículos 3 y 4. Y aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardará, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Finalmente eso es la respuesta para todo. Dios es fiel en cumplir su promesa. Y a nosotros toca de confiar, creer y tener fe y esperar. Interesante que el escritor de Hebreos, en el capítulo 10, versículos 35 y 36, no vamos a buscarlos ahora, ustedes pueden buscarlo. El escritor utiliza esos mismos versículos que podemos leer aquí en el libro de Habacuc. Y también se refiere a la segunda venida de Cristo. Creo que es un tema muy actual en ese tiempo. Se ha mencionado, se ha predicado mucho acerca de la segunda venida de Cristo. Y nos hace recordar lo que escribe aquí Habacuc, la respuesta de parte de Dios: mas el justo por su fe vivirá. Esa es la conclusión realmente para todas las preguntas. Y nos recordamos de lo que escribió el apóstol Pablo también a los Romanos en capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que desea Dios para cada uno. Realmente que podemos tener paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Que dio su vida por nosotros, que derramó su sangre por nosotros. Después de este diálogo, también entra en una alabanza muy especial en el capítulo 3. En el versículo 2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Aquí vemos que Habacuc no solamente está escuchando a Dios, sino también está dispuesto de
aceptar su voluntad y someterse a su voluntad. Y cuando dice aquí en la Reina Valera la palabra temí, y temí no es que tuvo miedo. Es interesante, en la traducción alemana hay una palabra que consiste en realidad en dos palabras. En vez de temor, dice Ehrfurcht, y consiste en dos palabras, en Ehre, que es honra, y Furcht, que es temor, o el temor que honra a Dios. Entonces, Habacuc, haber escuchado la palabra de Dios, entra en ese temor que finalmente honra a Dios, ese temor que se somete a la voluntad de Dios. Y dice, después sigue una oración. También alguien me escribió, en esos días, durante el confinamiento, me preguntó, hermano Simi, ¿cómo podemos orar durante este tiempo? Durante esa pandemia. ¿Cómo podemos orar? Y me recordé de la oración de Habacuc, que le expresa aquí en el mismo versículo 2. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. El deseo que otros conozcan también la verdad. Que se aviva la obra dentro de la misma obra de Dios, dentro de la iglesia. Y en medio de los tiempos, hazla conocer. Que otros que no todavía conocen a Cristo como su Salvador, también pueden conocer a Jesús como Salvador personal en su vida y recibir vida eterna, vida en abundancia. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. También es muy importante reconocer que Dios es un Dios justo. El juicio es parte de la santidad de Dios. Nos gusta mucho de dar el enfoque que Dios es amor, y definitivamente Dios es amor. Y Dios es misericordioso. Y eso es lo que pide Habacuc aquí. En todo eso, en todo ese juicio justo, en la ira que manifiestas, también recuérdate de tu misericordia. Me recordé de un profesor, ya está en la presencia del Señor, un teólogo muy conocido en los Estados Unidos, R.C. Sproul. Tiene una anécdota cuando él estuvo en la universidad enseñando. Entonces dice que hasta tal día era el profesor más popular, pero de repente no, porque él pidió a los estudiantes que entregaran un trabajo el día miércoles. Entonces llegó el día miércoles y varios estudiantes dijeron, ay, profe, usted sabe que teníamos muchos otros trabajos que entregar y no hubo suficiente tiempo. Entonces el profe dijo, está bien, el próximo viernes pues. Llegó el viernes y algunos todavía dijeron que, ay, profe, que todavía no me alcanzó el tiempo, por favor, de misericordia. Y el profe dijo que, bueno, última oportunidad el próximo lunes. Entonces, los pocos que no habían entregado el trabajo el lunes lo entregaron menos uno. Y dijo, ay, profe, usted sabe fin de semana. Y el profe ya ni les dejó seguir hablando. Y les dijo, tienes una X. Y se levantó un compañero
y dice, profe, eso no es justo. El profe dijo, tienes una X también. ¿Alguien más pide justicia? La enseñanza que él dio ese día a los estudiantes, nunca pide justicia. Nunca pides justicia, pide misericordia. Y eso hace aquí Habacuc dentro del justo juicio que hay, pero en la ira acuérdate de la misericordia. Y el problema es que muchas veces, lastimosamente, abusamos de ese tiempo también de la gracia. Ahora, finalizando, en los versículos 17 y 18, aunque la higuera no florezca, ni en las vides hay frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Aquí encontramos una expresión en el versículo 17, lo que es verdadera fe. Spurgeon dice acerca de eso, esto es lo que significa vivir por la fe, una fe que no necesita de nada, una fe que puede no obtener nada y contentarse, pues encuentra todo en Dios, una fe que se mantiene firme en las peores condiciones imaginables. Así es como deben vivir los justos. Antes hemos leído, el justo por la fe vivirá. En el Nuevo Testamento encontramos mencionados muchas clases de fe. ¿Qué clase de fe tenemos nosotros? Jesús a veces regañó a los discípulos por la poca fe que tenían. También habló de la fe grande. El apóstol Pablo habla a su hijo espiritual, Timoteo, advirtiéndole también de la fe fingida. Habla de la fe auténtica, de la fe genuina. Creo que es un buen momento también de pensar en qué clase de fe nosotros presentamos en esos momentos difíciles. ¿Qué actitud nosotros presentamos en la vida diaria, en todas las dificultades que tenemos que enfrentar? ¿Verdad que? Y Habacuc nos da aquí un tremendo ejemplo, ¿verdad? Lo que es verdadera fe. Es precioso confiar en Dios, alabarlo frente a la adversidad también venidera, y estoy segura que no es apenas que el comienzo que nos van a esperar tiempos más difíciles. Dios nos ayude de salir de esa crisis con una fe fortalecida, fundamentada en una genuina relación, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo, arraigada en la palabra de Dios. Nosotros tenemos muchos motivos de unirnos a esa alabanza con cual concluye aquí Habacuc. Y qué bueno que podemos entrar en esta nueva semana con esa seguridad que, como dice en el versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Vamos a orar. Amado Padre en los cielos, en el nombre de Jesús te damos la gracia por esas enseñanzas que nos da
Habacuc, gracias que podemos dirigirnos con nuestras preguntas, nuestras inquietudes en tiempos de crisis, en tiempos de dificultades a ti. Y Señor, gracias que tú tienes respuestas. Ayúdanos a aceptar, Señor, tu santa voluntad para nuestras vidas, someternos a los buenos planes, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, que podemos también entrar en esta nueva semana, sino con esa seguridad que el Señor es mi fortaleza. Y en realidad no necesitamos más que saber que tú estás a nuestro lado. Ayúdanos de ser útiles en tus manos para la honra y gloria tuya, para bendición de nuestro prójimo. Señor, y muchos, Señor, de nuestras amistades, de aquellos que todavía no te conocen, también pueden llegar al conocimiento de ti, el único y verdadero camino. Te alabamos y glorificamos en el nombre de Jesús. Amén.